Al Señor porque podemos estar reunidos nuevamente. Y qué mejor que abriendo las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Y por allí qué manera de haber dichos dentro del ámbito cristiano, ¿no? No sé si usted sabrá, hay muchos dichos, muchas frases dentro del ámbito cristiano, ¿no? Algunas son con fundamento, con un tinte escritural y otras no. Pero más allá de las frases a veces hay actitudes, hay acciones nuestras, ¿no? Como por ejemplo, no, yo no voy más a la iglesia porque esa iglesia no hay amor. O qué sé yo, en este momento no se me viene otra. Pero frases así, o no, pero bueno, sí, en la Biblia dice esto, pero yo hago esto, no me gusta ser religioso. Ya haciendo tantas cosas ya entramos en la religiosidad. Y es como que justificamos la desobediencia nuestra, ¿no? En que es religiosidad y en realidad la religiosidad es otra cosa. Y así. Y podemos estar enumerando toda la mañana serie de dichos o expresiones que salen de nuestra boca, que en realidad es lo que hay en nuestro corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y saben por qué, hermanos? Hoy vamos a hablar de algo que por allí se toca en la iglesia. El espíritu de rebeldía. El espíritu de rebeldía. En la Biblia la palabra espíritu con minúscula, ¿no? Tiene varios significados, entre ellos fuerza o aliento de vida. Sí, también puede ser motivación que proviene del corazón. En el Antiguo Testamento la palabra espíritu es la palabra hebrea, ruach, y en el griego es la palabra griega pneuma, ¿no es cierto? Que es viento o respiro o aire. Pero, ¿por qué aclaro esto? Porque el espíritu, cuando hablamos del espíritu de rebeldía que vamos a ver en una serie de ejemplos en las Escrituras, podemos ver que, de acuerdo a la Biblia, el espíritu de rebeldía se manifiesta a través de actitudes, o más que todo de una actitud de desafío y de oposición a la autoridad de Dios, ¿no? Y por ende, si hay oposición a la autoridad de Dios, sin lugar a duda, hay una oposición a las normas, a los principios bíblicos, morales y espirituales establecidos por Dios. Vamos a ver nada más que 3 características en esta mañana de lo que es el espíritu de rebeldía. Características vamos a ver. Decíamos que una de las primeras características del espíritu de rebeldía es ¿qué cosa? El desafío a la autoridad. Pero si Dios es amor. Dios es amor. ¿Cómo puede ser que me mande al infierno? Si Dios es amor. Pero si Dios es justo, ¿cómo puede ser que no considere mis buenas obras? Yo soy solidario, soy gentil, ayudo a los merenderos, ayudo a los necesitados, ayudo a los pobres, está bien hacerlo. Pero la salvación sabemos que se obtiene por otro medio. Entonces, la primera característica del espíritu de rebeldía es el desafío a la autoridad, por ende el rechazo a la autoridad de Dios, a las normas, principios establecidos y a las autoridades establecidas por Dios. Vamos a ir a la Escritura, por favor. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Dice así la Sagrada Escritura. Fíjense, 13 versículos 1 y 2. No es opcional, es un mandato, es imperativo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, o sea, las que existen, por Dios han sido establecidas. Muchas veces criticamos, murmuramos contra las autoridades gubernamentales, presidente, gobernador, embajador, intendente, concejal y lo que sea. Pero lo único que se salvan, que nadie habla de ellos, es de los pastores de la iglesia. Pero de ahí, hermanos,
está ese espíritu de rebeldía, ¿no? Fíjense lo que dice el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad terrenal, a las autoridades terrenales, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es duro, ¿eh? Es duro, pero es la palabra de Dios, es la verdad. Fíjense ustedes, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 15, por favor. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Fíjense, aquí Primera de Samuel describe la gravedad del espíritu de rebeldía que conlleva lo que es la desobediencia, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 15, 23, dice, porque como pecado de adivinación, fíjense ustedes a qué nivel pone Dios el pecado de la adivinación, de lo oculto, de la agorería, del tirar las cartas, del tarot, de todo eso. Fíjense ustedes el nivel de gravedad que tiene ante los ojos de Dios, ¿no? Porque eso no proviene de Dios, proviene del enemigo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Fíjense ustedes y observemos la gravedad, o con los ojos que Dios ve, la adivinación y también la idolatría, ¿no? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Está hablando de Saúl, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, hermanos. Fíjense ustedes la gravedad. Lo que podemos perder. La salvación, quienes somos hijos de Dios y aún está ese espíritu de rebeldía en nosotros, sabemos que la salvación no la vamos a perder. Pero sí vamos a vivir la consecuencia de ese pecado. La vamos a vivir aquí en la tierra. La consecuencia de ese pecado. Y cuando estemos en la presencia del Señor, seremos salvos como por el fuego. Hermanos, la primera característica entonces de un espíritu de rebeldía que está influenciando en gran manera a una persona, no salvo o salvo, es el rechazo a la autoridad de Dios. Otra de las características, el orgullo y la arrogancia. Proverbios 16, por favor, acompáñenme a leer. Proverbios capítulo 16, verso 18. Dice así, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la arrogancia o soberbia, que es un sinónimo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. La Nueva Traducción Viviente lo expresa así, de esta manera. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Vamos nuevamente al Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 4, versos 6 y 7. 1 Corintios capítulo 4, versos 6 y 7. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, puse el caso de Apolo y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Voy a leer en la Reina Valera 1960, que es la que estamos leyendo todos. El apóstol Pablo dice, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, aquí está hablando los creyentes. El Señor a través del apóstol Pablo está hablando a los creyentes. Hermanos,
habla de que no deberíamos ser orgullosos. No deberíamos ser vanidosos de los dones, de los talentos o capacidades especiales que poseemos, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Sin lugar a duda que aquí hay muchos dones y muchos talentos. Hermanos, nunca nos enorgullezcamos, envanezcamos de que es mérito nuestro. Nunca. Porque es mérito del Señor. Es el obrar de Él. Sabemos que cuando creímos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Y por medio del Espíritu Santo nos fueron otorgados los dones. Si hay que pulirlos, si hay que trabajarlos, hay que usarlos. Pero hermanos, el orgullo y la arrogancia está fuera de la iglesia de Cristo, en el corazón del inconverso. Pero tristemente, muchas veces, también está en nosotros. Es una realidad. Tercer característica de la desobediencia y la resistencia, característica del espíritu de rebeldía es la desobediencia y la resistencia. ¿A qué? A la voluntad de Dios. ¿Saben las veces que me ha tocado aconsejar a hermanos? Hermanos, hace 3 veces que... En Córdoba. Hace 3 domingos que no te veo en la reunión, hermano. ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? Por ahí me sale el humor a mí. Veo que no te fuiste con el Señor todavía. ¿Qué pasa que no estás viniendo a la iglesia? No, cállate. Se ve que Dios no me quiere a mí. Estoy orando por esto, no me responde. Yo ya no sé qué hacer, cómo pedirle. Hago esto, hago lo otro y Dios no me responde. Y es un acto de desobediencia. Porque está queriendo esa persona que Dios le obedezca. Y es lo que Michael compartía en la reflexión de la cena del Señor. Dios no es nuestro siervo, el Señor Jesucristo no es nuestro siervo. Nosotros somos sus siervos. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es Dios. Y ese acto de desobediencia produce resistencia a la palabra de Dios y a obedecerla. Pongo el ejemplo de congregarse porque es el más común, pero hay otras cuestiones. Gente que ha dejado de leer la Biblia. Días atrás hablaba con una persona que, estuvo experimentando el divorcio y también creyente y como que está enojado con el Señor. Pero muchas veces, hermanos, actitudes que tenemos no entendemos que son actos de desobediencia a Dios y resistencia a Él, a la voluntad de Él. Y por ende, cuando resistimos o nos rebelamos contra la voluntad de Dios, nos estamos también rebelando porque estamos desobedeciendo su voluntad, sus normas y sus principios establecidos por Él. La palabra de Dios, como es la verdad, nos habla claramente. Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 26. Fíjense ustedes la advertencia que encontramos aquí como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Hebreos capítulo 10, verso 26. Aquí la advertencia es al que peca deliberadamente. Hebreos 10, 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
¿No? También Hebreo habla de que Dios, el que ama, castiga o disciplina. Y muchas veces, cuando uno le toca exhortar a un hermano o una hermana, y muchas veces la iglesia, a través de los ancianos, del anciano, ejercer la disciplina, es molesta, es dolorosa. ¿Cuánto es más conveniente que Dios discipline a través de la iglesia y no que el Señor discipline directamente, ¿no? Aquí en Hebreos 10, 26 al 31 encontramos una advertencia al juicio realmente, una advertencia de juicio. Hermanos, que el Señor en esta mañana nos ayude a realmente entender y corregir nuestro caminar diario, nuestro caminar cristiano, para que un día no nos encontremos entre aquellos que van a caer en manos del Dios vivo para juicio. Porque dice la palabra que tal cosa es horrenda. Es que si somos salvos, no vamos a estar allí en el juicio y en la condenación eterna. Pero si soy salvo, ¿por qué me comporto como aquella persona que está en la oscuridad sin Cristo en su vida? ¿Realmente seré salvo? ¿Realmente me habré arrepentido de corazón? ¿Habré entendido el plan de salvación? ¿Habré entendido la obra de Cristo? ¿Habré comprendido lo que Cristo sufrió, el precio que pagó, lo que Él le costó por mi salvación, por la salvación de toda la humanidad? ¿O simplemente habrá un convencimiento intelectual y no una conversión? ¿Por qué sigo actuando como una persona que está sin Cristo? Hermanos, dejamos allí el interrogante. Repasamos las tres características que hemos visto del espíritu de rebeldía. Desafío a la autoridad, por ende rechazo a la autoridad de Dios y a las establecidas por Él. La persona que se está dejando dominar por ese espíritu de rebeldía es orgullosa, es arrogante y por ende es desobediente y resiste a la voluntad de Dios y a su palabra. Pero vamos a considerar algunos ejemplos en la Biblia del espíritu de rebeldía. Vamos al primero, que está allí en Génesis capítulo 3, que todos lo conocemos. Génesis capítulo 3, verso 1 al 7, no lo vamos a leer, pero allí sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? ¿Quién cae primero allí? Eva, es tentada, peca, Adán le echa la culpa a la mujer que Dios le dio, en fin. Allí en Génesis, capítulo 3, verso 1 al 7, en lo que es la caída de la humanidad, vemos la desobediencia de Adán y Eva, allí en el jardín del Edén. Y hermanos, es un ejemplo clásico del espíritu de rebeldía. ¿Qué quiere decir? Que todos somos rebeldes por naturaleza. Todos somos rebeldes por naturaleza. Está en nuestra naturaleza, está en nuestro ADN la rebeldía. Salvos y no salvos. Con la diferencia que el que es hijo de Dios no tendría que dejarse influenciar de tal manera por el espíritu de rebeldía, porque la naturaleza pecaminosa tendría que estar bien chatita allí y que la nueva naturaleza, la divina, sea la que esté bien en alto en nuestro corazón y en nuestra mente a medida que crecemos en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la gracia, en la comunión y en la relación con el Señor. Entonces allí tenemos el primer ejemplo del espíritu de rebeldía. Adán y Eva, Génesis 3, 1 al 7. En Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1 al 35, no lo vamos a leer, simplemente los que están tomando nota, tomen nota para que después en su casa lo lean. Los que no toman nota, después, bueno, escucharán la enseñanza nuevamente en el canal, ¿no? Primera de Samuel 15, verso 1 al 35, vemos que el rey Saúl también es un ejemplo de alguien que se rebeló contra la autoridad de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Pasó desapercibido? No. El rey Saúl pagó las consecuencias de su desobediencia. Creo que la mayoría conocemos el relato bíblico. Enloqueció,
se rebeló contra Dios, desobedeció, perdió el reinado, ¿no? Las consecuencias, hermanos queridos, las consecuencias de dejar que el espíritu de rebeldía controle nuestras vidas. Número, estoy mencionando nada más para que tomen nota, Números capítulo 14, versos 1 al 45. Aquí vemos al pueblo de Israel, a los hebreos, los israelitas en el desierto que se rebelaron contra Moisés. Y Moisés era autoridad puesta ¿por quién? Por Dios. Por ende, desobedecieron o se rebelaron contra Moisés y contra la autoridad de Dios, es decir, con el mismo Dios en el desierto. ¿Tuvieron consecuencias? Claro que tuvieron consecuencias, ¿no? Ellos son otro ejemplo del espíritu de rebeldía. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de rebeldía en las Escrituras. Es bueno que ahora entendamos y nos concentremos, si estamos siguiendo la enseñanza, en las consecuencias que nos trae a nuestras vidas. Porque trae consecuencias, todo trae consecuencias. Toda decisión tiene consecuencia, positiva o negativa. Vamos a Isaías capítulo 59, por favor. Isaías capítulo 59, versos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense ustedes, hermanos. Está hablando al pueblo de Israel, ¿no? Dice que el Señor sigue siendo el mismo, la mano de Él no se ha cortado, Él está listo, presto para salvar, para perdonar, para sanar. Pero miren lo que le dice el profeta al pueblo de Israel. Vuestras iniquidades o vuestras maldades, producto del pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, la rebeldía produce separación de Dios. Decíamos recién que todos somos rebeldes por naturaleza. Hay personas que en su rebeldía natural han rechazado el Evangelio. Todavía siguen caminando en la vida sin Cristo en sus vidas, camino rumbo a la perdición, a la condenación, mejor dicho, eterna, ¿no? Separación de Dios. Pero nosotros los creyentes, vuelvo a repetir, producto de la rebeldía, perdemos la comunión con Él. No perdemos la salvación, pero perdemos la comunión con Él. Ya no experimentamos la paz, no experimentamos el gozo, ese gozo tan lindo, tan maravilloso que aún en las dificultades, en el momento de zozobra, en el momento de adversidad, ese gozo no se va, está en nosotros. Porque sabemos que más allá de las circunstancias terrenales, el Señor está con nosotros. Estamos en sus manos. Sus ojos están sobre nuestras vidas. Su Espíritu Santo habita en nosotros y nos consuela, nos ayuda, nos advierte, nos anima, nos da fortaleza. Pero hermanos, si yo persevero y persisto en la rebeldía, pierdo esa comunión con Él. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31. No lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque ya lo leímos recién, creo que lo tenemos en mente. Pero hermano, habla de que la rebeldía nos puede llevar a juicio y castigo de parte de Dios. En el caso nuestro, los creyentes, no habla de que vamos a hacer el juicio final, pero habla de que podemos experimentar juicio, podemos experimentar disciplina como corrección, porque Dios es malo. No, porque el Señor es amor, pero es un Dios justo.
Y si realmente nos ama, porque somos sus hijos, nos tiene que corregir. Y la corrección a veces duele un poquito, pero nos tiene que corregir, nos tiene que disciplinar. Hermanos, es gravísimo el pecado de la rebeldía. Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Lo leo en otra traducción. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Allí nomás, si me quieren acompañar, leemos Segunda de Reyes, capítulos, no lo vamos a leer, pues son varios versículos, o quieren que los leamos. Son del 7 al 23. Pero, hermanos, habla de que la rebeldía puede llevar, fíjense ustedes, la rebeldía nos puede llevar a la ruina y a la destrucción, tanto a las personas como a las naciones. ¿Sí? Segunda de Reyes 17, 7 al 23. La rebeldía nos puede llevar a la ruina y a la destrucción, tanto individualmente a cada persona como a las naciones. Hay naciones que están como están por rebelarse contra el Señor Jesucristo. Es triste, pero es real. Es real. Hermanos, podríamos estar hablando muchísimo de este pecado, que muchas veces lo pasamos por alto y lo tomamos medio a la ligera, porque a mí también me ha pasado. Lo tomamos a la ligera y es gravísimo. Es gravísimo por las consecuencias. Pero la rebeldía es un pecado, hermanos, que puede ser perdonado y puede ser superado. ¿Mediante qué cosa? La fe en el Señor Jesucristo y la obediencia en Él, o la obediencia a Dios. La Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, ofrece varios consejos y principios para vencer la rebeldía y para que vivamos una vida realmente de obediencia y sumisión a Dios, porque es como tenemos que vivir nosotros los hijos de Dios, los cristianos, ¿no? Vamos a ver algunos de estos consejos. Vamos a ver 4 consejos nada más. El primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en esta mañana? No mañana ni pasado, ahora, ya. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar la rebeldía en nuestras vidas. Identificar qué tipo de rebeldía hay en mi vida. Identificarla en este momento. Identificar cuál es tu rebeldía. Yo ayer, mientras preparaba el mensaje, identifiqué cuál es mi rebeldía. Entonces, hay que reconocer que somos rebeldes en la presencia del Señor y confesar esa rebeldía a Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 51, si lo vamos a leer. Salmo 51, versos 3 y 4. Fíjense lo que dice el salmista. Pues reconozco. No dice el hermano tal es rebelde. No, dice, yo reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Y fíjense qué confesión. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. La Reina Valera 1960 dice así de esta forma, porque yo reconozco mis rebeliones, dice. ¿Cuánto nos cuesta reconocer? ¿Verdaderamente ya en esta hora en la mañana has reconocido cuál es tu rebelión o cuáles son tus rebeliones? Espero que así sea. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué somos rebeldes? Leíamos recién que es una naturaleza que hemos heredado.
Por eso Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron. Y muchas veces decimos, por cuanto todos pecaron. Y debemos decir, por cuanto todos pecamos, por cuanto todos pecamos, ¿por qué? Porque estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero en nuestro caso, eso ya fue. Seguimos siendo pecadores, pero si nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo, ya no estamos separados, no estamos destituidos por los méritos de Cristo. Entonces, primer consejo y principio para vencer la rebeldía: reconocerla, confesarla. Segundo, aparte de confesar a la rebeldía, para recibir el perdón y la restauración de parte de Dios, tengo que entender algo. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no solo que nos perdona, sino que nos limpia. Y el Salmo 32.5, estamos allí en Salmo, el Salmo 32.5 dice al respecto de lo que acabamos de leer, Salmo 32.5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, no la escondí, no la oculté. Porque muchas veces nos cuesta reconocer nuestra rebeldía y como que al no reconocerla la encubrimos, la ocultamos. Mi pecado te declaré, Señor, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Leíamos recién que decíamos allí, mencionábamos Romanos 3.23 y 1 Juan 1.9, que el Señor tiene poder para perdonarnos. Hermanos, reconocer el pecado, confesarlo al Señor Jesucristo, pero tiene que haber algo muy elemental, y es algo elemental realmente, que produce el cambio radical en nosotros, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación, y aún siendo creyente, sin arrepentimiento cuando confieso mi pecado, no hay perdón y no hay restauración. ¿Por qué? Porque la rebeldía es un pecado gravísimo que requiere arrepentimiento como todo pecado. ¿Y qué implica? El arrepentimiento, ¿qué implica? Cambio de corazón, cambio de mi dirección, cambio de mis pensamientos, de mi mentalidad, cambio en mi forma de vida, cambio en mis hábitos, cambio en mis pensamientos, cambio en mis palabras, porque hay un cambio que el Señor, por el poder de su palabra y la autoridad del Espíritu Santo, ejerce en nuestro interior. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestro pecado, confesar, pedirle perdón y arrepentirnos de corazón. El arrepentimiento no solo es lágrimas, porque muchas veces lloramos y seguimos igual porque es remordimiento y no arrepentimiento. El arrepentimiento, puede haber lágrimas o no puede haber lágrimas. Lo importante es que el arrepentimiento verdadero se traduce en cambiar mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de decidir. Por eso el Señor Jesucristo es tan importante el arrepentimiento que Él mismo lo predicó el arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, verso 2, Él dijo, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 13, versículo 3, Él mismo dice, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Hermanos, volvernos a Dios, dejar de darle la espalda y seguir yo con mi rebeldía. Bueno, yo soy así, me tienen que aceptar como yo soy. La sangre de Cristo me limpió, pero resulta que yo sigo viviendo como cuando estaba sin Cristo, tal vez peor. Y creo que peor, porque si antes por lo menos uno no se identificaba como cristiano, y yo me identifico como cristiano, soy un hipócrita. Entonces, hermano, no puedo vivir como antes. El volverme a Dios es cambiar, hermanos, mi forma de ser y de pensar influenciado por la naturaleza pecaminosa. Volvernos a Dios es esencial para vencer la rebeldía y vivir una vida de sumisión y obediencia. Me vuelvo a Dios por medio del arrepentimiento y la consagración de mi vida al Señor, la consagración de mi ser y el deseo de obedecerle. Leemos los dos últimos textos y terminamos. Primera de Samuel capítulo 7, verso 3. Y terminamos. Primera de Samuel capítulo 7,
verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón, fíjense, no es algo superficial lo que tenemos que hacer. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Si de todo vuestro corazón os volvéis o nos volvemos a Dios, debemos quitar los dioses ajenos o los ídolos que hay en nuestras vidas. Y no precisamente son los santitos, porque tal vez ya no tenemos imágenes en nuestra casa, pero tenemos otros dioses en nuestros corazones. No sé qué puede ser. Cada uno sabe cuáles son los dioses ajenos que tenemos. Y en este momento el Señor seguramente nos está revelando en nuestra mente y en nuestro corazón cuáles son esos diositos con minúscula que tenemos y que están ocupando el lugar que Dios tiene que ocupar. Si hoy verdaderamente renunciás porque te arrepentís del pecado de la rebeldía, tenés que sacar esos dioses ajenos, tenemos que sacar esos dioses ajenos que hay en nosotros y preparar, consagrar nuestro corazón a Dios y servirle a Él. Y Él nos librará de la mano de los filisteos, de la mano de los enemigos, de la mano de los acusadores que son influenciados por el enemigo. ¿Quiénes pueden ser? Muchas veces nuestros vecinos, muchas veces nuestros familiares. También en los filisteos los podemos ver como los pecados que nos asedian constantemente. Porque el enemigo conoce nuestras debilidades y usa, no son los pecados, porque en realidad el pecado es el pecado y todos los actos que cometemos son las características o manifestaciones del pecado, ¿no? El mentir, el robar, etcétera, etcétera. Hermanos, Oseas 14 dice esto, y así terminamos. Oseas 14, versos 1 y 2. El profeta Oseas le habla al pueblo de Israel y le dice así: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Vuelve, oh iglesia del Señor, el mirador del lago, vuélvete a tu Dios, porque por tu pecado has caído, por tu pecado has flaqueado, por tu pecado te has debilitado, por tu pecado estás claudicando, por tu pecado estás, cada uno sabrá si alejado, si frío, si tibio, cada uno lo sabemos. Vuélvete a Jehová tu Dios. Verso 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Queridos hermanos, el Señor en esta mañana nos ha hablado claramente a todos, y sin lugar a duda también a vos que vas a escuchar este audio, esta enseñanza, también el Señor te va a hablar, porque ya lo ha hecho, ya te ha hablado. Yo los invito, queridos hermanos, que inclinemos nuestros rostros, que nos pongamos en postura y en posición de reverencia ante Dios, el Señor que está presente en medio nuestro. Todos, sin lugar a duda, en algún aspecto de nuestras vidas, dejamos que se manifieste el espíritu de rebeldía. Hoy hemos entendido y nos ha recalcado el Señor de que es resistirle a Él, resistir su autoridad, resistir su palabra, sus mandatos, sus estatutos. Yo con la autoridad de la palabra de Dios, te animo y te invito que en este momento, allí en silencio, le confieses al Señor lo que ya sabe. ¿Cuál es ese espíritu de rebeldía que se manifiesta en vos? Pídele perdón. Arrepiéntete. Volvámonos al Señor.
producto de nuestro espíritu y rebeldía, estamos frenando un montón de bendiciones que el Señor tiene preparadas para nuestras vidas, pero también para su iglesia donde estamos. Debemos arrepentirnos, hermanos. Debemos arrepentirnos porque el Señor nos manda a no ser de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, es decir, ni a los inconversos, ni a la iglesia de Cristo, ni a los hermanos. Que nos arrepentamos con sinceridad, con ese espíritu de humildad y mansedumbre que tiene que haber en nosotros. Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana por lo que has hecho en nuestras vidas, por el plan de salvación, por la ejecución y cómo se llevó a cabo Él a través y por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por habernos amado aún antes de la fundación del mundo. Gracias por haber creado ese plan de salvación aún antes de la creación del universo. Gracias por tu amor. Gracias por la obra de Cristo, ese mediador que tú elegiste para que por medio de Él nos pudiéramos reconciliar contigo e ir a ti, porque Él es el único camino, el cual nos lleva a ti. Gracias, Señor. Pero a esta hora, como iglesia del Señor, que somos parte de tu iglesia, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos por ser rebeldes, Señor, porque ya en nuestro interior habita tu Espíritu Santo y debiéramos ser mansos, humildes, amorosos. Pero muchas veces, Señor, obviamos el fruto de tu Espíritu que está en nosotros. Y no lo desarrollamos porque descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos la meditación, descuidamos nuestra oración, te descuidamos a ti, Señor, que tienes que ser el centro de nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, nos arrepentimos como iglesia. Gracias por tu piedad y tu misericordia. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos y limpiarnos. Ayúdanos a consagrar de una vez por todas nuestras vidas a ti, para dejar que nos ames como nos quieres amar y para amarte como te tenemos que amar. Y si hacemos esto, te tenemos que seguir. Como tú nos mandas, como tú nos enseñas, no como a nosotros nos parece. Señor, santifica nuestras vidas. Señor, que nuestros cuerpos, nuestros miembros sean consagrados, no al pecado, sino a ti, Padre Santo. Te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Lo hacemos en el nombre de Jesús, pidiéndote tu bendición. Ahora al retirarnos, gracias por cuidarnos y perdónanos una vez más, Señor, te pedimos perdón. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.